Bienvenidos y bienvenidas a Epistemología entre la ciencia y la sociedad. Hoy vamos a hablar sobre los representantes del análisis materialista de la historia humana, también conocido como materialismo histórico. Primero recordaremos que el materialismo histórico parte de la premisa de que las fuerzas productivas y las relaciones de producción no varían independientemente una de otras, sino que conforman estructuras que se corresponden recíprocamente, de modo que contempla una serie de modos de producción, teniendo que si el molino de mano da por resultado una sociedad con señores feudales, el molino de vapor produce una sociedad con capitalistas industriales. Ahora bien, al hablar de los representantes de la concepción materialista de la historia o materialismo histórico, es imposible no mencionar que dicha propuesta conceptual se atribuye principalmente a Karl Marx, 1818-1883, y Friedrich Engels, 1820-1895, aunque como se menciona en el video de las generalidades de materialismo histórico, dicho término no fue utilizado por Marx, sin embargo fue acuñado posteriormente por el teórico marxista ruso Georgy Plejánov, 1856-1918, y empleado por Engels tras la muerte del propio Marx. Una vez aclarado ello, es posible decir que todo comenzó en 1836, cuando Marx se trasladaba a la Universidad de Berlín para continuar sus estudios, pues durante esos años Marx desarrolló un espíritu de autocrítica radical y permanentemente ponía a prueba sus concepciones e ideas, contrastándolas con los hechos y conocimientos científicos. Tras familiarizarse con Engels, pronto descubren que el idealismo daba una imagen deformada de la realidad, mistificada en cuanto al punto de partida de Hegel. Al respecto, Engels afirma que Marx y él se adhirieron a las ideas materialistas. Ambos reconocían que los escritos de Ludwig Feuerbach contenían una verdadera revolución teórica y que eran los únicos realizados desde la fenomenología y la lógica de Hegel. Cabe resaltar que mientras Feuerbach, en su esfuerzo por superar la filosofía especulativa, desechó el sistema filosófico de Hegel y el método dialéctico, pero Marx reconocía lo valioso de la dialéctica como método de conocimiento, orientando su atención a liberar a la dialéctica de su apariencia mística que tenía en Hegel. Por su parte, Plejánov concebía el marxismo en general como una concepción del mundo que incluye tres aspectos: una teoría del conocimiento, es decir, el materialismo dialéctico, y una ciencia del desarrollo histórico, la cual contempla la interpretación materialista de la historia, además de la crítica a la economía política de Marx. La dialéctica es lo que, en la visión de Plejánov, da su potencial explicativo al materialismo histórico, ya que permite comprender el movimiento, entender que las cosas se dan en proceso, no de forma estática ni aislada. Para el autor, la historia como disciplina sí puede ser objetiva, y de hecho debe tender a ello. El marxismo es apreciado como la gran ruptura epistemológica en el estudio de la historia, el giro copernicano que permite sentar los fundamentos de un método científico para el estudio de lo social. Como constancia de esto, Plejánov intenta demostrar la existencia del enfoque materialista de interpretación, de forma inconsciente o inconsecuente, en muchas investigaciones y monografías que comprueban mediante su perspectiva y sus resultados la concepción de Marx sobre la historia. Por ello, el investigador que opta por el materialismo está marcado por la realidad social. Su observación y texto no están exentos de un posicionamiento crítico y la objetividad está directamente relacionada con su realidad. Ser un materialista histórico es tener en cuenta la historia del objeto que se estudia. Para Marx era la economía, el modo de producción capitalista. De aquí se desprende otra afirmación: para estudiar la historia hay que tener presente la historia de la historia como disciplina científica, ya que no se puede estudiar a Marx y el materialismo histórico o cualquier otro paradigma de análisis histórico sin tener en cuenta las determinaciones de su momento como historia. En conclusión, Marx trasciende bastante más allá del modo de observación de Feuerbach y coloca la base para su concepción materialista de la historia. Por otro lado, ese manuscrito permite una mirada a la manera como Marx, en contraposición crítica con Hegel, devela lo racional del método hegeliano, de la envoltura mística que le envuelve, la transforma creadoramente y de esa manera crea la base para la elaboración de su propio método dialéctico materialista. El pensamiento filosófico de Plejánov retoma los postulados principales del programa teórico elaborado por Marx y Engels, que se denominó materialismo histórico, desarrollando y explicitando sus fundamentos a través de ejemplos, debates y argumentaciones lógicas. Resultaba un autor clásico importante para encarar el estudio de la interpretación marxista de la historia, por haber dedicado obras enteras al examen de sus orígenes, perspectivas filosóficas y epistemológicas. Esto es todo por el video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este. Muchas gracias.